Pieza central para construir un México social donde prevalezca la justicia y los derechos es la construcción de un sistema de justicia penal acusatoria. 8 años lleva el país trabajando en ello, desde junio de 2008 en que el legislador generó una reforma constitucional de enorme envergadura para la construcción de este nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Este plazo se termina este junio, en unos cuantos meses, deberá operar en todo el país. De eso hablaremos hoy con el doctor Miguel Carbonell. Este próximo 1 de junio de 2016 es la fecha límite para que el Estado mexicano implemente la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. Esta reforma fue promovida por los poderes ejecutivo y legislativo de nuestro país. Entró en vigor en junio de 2008 y ha implicado cambios profundos para el sistema penal mexicano. Su objetivo es transitar de una estructura inquisitiva a una acusatoria en un modelo de Estado de Derecho que aplique la justicia penal democrática, bajo la perspectiva de protección de los derechos humanos. De acuerdo con esta reforma, el sistema de justicia penal acusatorio debe ser oral y debe estar cimentado en el predominio de los derechos fundamentales de víctimas y personas inculpadas, creando nuevas figuras y mecanismos procesales como los servicios previos al juicio, los medios alternativos de resolución de controversias, las suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especiales. La parte central de la reforma está contenida en el artículo 20 constitucional, donde se establece el principio de presunción de inocencia, al tiempo que se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y datos personales, además de la impugnación de acciones del Ministerio Público. Esta reforma es una de las más ambiciosas que ha tenido México en los últimos años, ya que exige un cambio radical de ordenamientos, infraestructura, métodos y procesos institucionales, nuevos mecanismos procesales y la necesidad de un gran criterio acusatorio de los jueces que dicten sentencia. A unos meses de cumplirse el plazo para la implementación completa de esta reforma, y pese a que han pasado 8 años desde su aprobación, nuestro sistema penal continúa con severas debilidades para llevar a cabo el compromiso que se requiere. La mayor debilidad radica en las condiciones de la policía en México. Los elementos policíacos reciben sueldos muy bajos y no tienen incentivos para formar un equipo de seguridad pública capaz y consciente para asegurar la escena de los hechos y recabar indicios que puedan ser útiles como material probatorio dentro de un procedimiento penal y aportar los elementos para que se dicte una sentencia condenatoria. Otra debilidad del sistema penal mexicano radica en las innumerables áreas de oportunidad en materia de justicia y derechos humanos a trabajar con los agentes de ministerios públicos y con el personal de los reclusorios, cárceles y centros de readaptación social en nuestro país. Recientemente el doctor Miguel Carbonell, uno de los expertos más conocidos y que ha estudiado el tema de la justicia en general, nos recordaba y señalaba en unos cuantos días, 18 de junio de 2016, el país debería tener un sistema de justicia penal acusatorio que pudiera realmente enfrentar lo que en 2008, hace 8 años, los legisladores planteaban y todo el sistema judicial que era urgente, una reforma profunda. Han pasado 8 años y los tiempos llegan y sin duda ha habido avances y sin duda hay muchas preocupaciones, pero llévanos al 2008. Sé que es un proceso largo anterior que lleva a esta reforma que tú calificaste en un artículo y en distintas conferencias como la reforma constitucional más trascendente en esta materia en 100 años y creo que en América Latina. Entonces, pero llévanos, ¿por qué en 2008 el legislador consideró que había que reformar y por qué 8 años? ¿Y qué ha pasado? Pero vamos antes de la reforma. ¿Cómo estábamos entonces? Con mucho gusto, Mario Luis. Fíjate que en México, y no es algo de lo que nos debamos de sentir orgullosos, se delinque mucho. Hay una incidencia delictiva muy importante y sin embargo, en 2008 y todavía el día de hoy, no podemos decir que se ha ganado esa batalla, muchos de los delitos que se cometen en nuestro país quedan impunes por una serie de razones. Te doy un dato importante para empezar a trazar una suerte de diagnóstico. Por ejemplo, del 100% de delitos cometidos, y este es un dato del INEGI, es un dato oficial del Estado mexicano, el 93% ni siquiera son denunciados. ¿Qué pasa? Ahí empieza la rueda de la impunidad. ¿Por qué? Porque un delito que no es denunciado, pues evidentemente no va a ser investigado, no va a ser el
responsable llevado ante un juzgador, no será objeto de una sentencia condenatoria y mucho menos pagará la no habrá pena. justicia. Nada. Es decir, es la impunidad perfecta, digamos, ¿no? 93%. O sea, solo 1 de cada 10 delitos llega a ser de conocimiento de la autoridad. Exactamente, que es el primer requisito para que evidentemente se exijan responsabilidades. Ahora bien, del 7% restante, es decir, el 7% que sí se denuncia, ¿qué nos dice el INEGI? En la mitad de esos casos, el Ministerio Público que recibe la denuncia no hace nada más que recibirla. Es decir, no hay un procedimiento o una serie de pasos que se deben dar para investigar efectivamente el hecho. En el otro 3.5% más o menos, que sí se llevan a cabo actos de investigación, unos cuantos llegan a juicio y cuando ya llegan a juicio, ahí sí, el Estado mexicano es implacable, lo cual también nos habla de ciertas violaciones de derechos que si quieres en un momento comentamos. Pero, por ejemplo, ya cuando llegan a juicio, el 90% de todas las sentencias en materia penal en México que se dictan son condenatorias. La posibilidad de ganar ya cuando está el caso ante un juez es muy... O sea, la presunción de inocencia, como dicen los abogados, es realmente un tema, pero vamos por partes. El Ministerio Público, esa es la primera ventanilla o el primer punto, y me dices que toma nota y no actúa en términos de integrar una averiguación, hacer la investigación para generar los elementos. En este caso, elementos acusatorios o elementos de inocencia. ¿Ese sería? Ese sería. Esa es la tarea del Ministerio Público. Efectivamente, allá hay una primera ventanilla. Ahora, ¿qué pasa ahí? Varios problemas. Tenemos una problemática en términos de procuración de justicia muy importante. Desde luego, falta de capacitación de los integrantes del Ministerio Público. Hay muchas personas que terminan siendo agentes del Ministerio Público porque no tienen otra salida profesional. ¿Quién los designa? ¿Cómo llega alguien a ser Ministerio Público? Son designaciones, en mayor medida no hay una carrera ministerial. O sea, digamos con cierta opacidad, para usar una palabra. Opacidad, sin duda, y además discrecionalidad. Es decir, los mueve, llega un procurador, pone a su gente de confianza, los quita, no hay una carrera ministerial, no hay permanencia, no siempre están bien pagados. De hecho, suelen estar mal pagados, ¿no? Entonces, tenemos personal poco motivado, personal poco capacitado, no siempre con los elementos técnicos de investigación, porque una investigación criminal requiere, pues, hasta, digo, exagerando, lo vemos hasta en las series televisivas. Esa es la primera imagen, así que una sofisticación técnica y el respeto del área o digamos... El levantamiento del indicio para establecer lo que llamamos... Eso no existe. Bueno, o existe muy de vez en cuando. En casos de alto perfil... hay que diferenciar entre cada entidad federativa. Hay unas que tienen pues mejor equipamiento, ¿no? Digamos, Distrito Federal pues ya mejoró en su equipamiento. Chihuahua ha invertido mucho, por ejemplo. Hay otras entidades federativas que Pero el Ministerio Público conoce de todos los delitos. De todos los delitos. O sea, que igual está alguien que se le robó un coche, sí, alguien que tuvo un asalto en su casa, en la vía pública, alguien que denuncia un homicidio. O sea, es toda la gama de delitos del Ministerio Público. Mira, llega hasta este punto y lo que señalas es muy importante para quienes nos están viendo. Puede llegar a una procuraduría, sea PGR, sea una Procuraduría del Estado, una acusación por fraude fiscal de 3,000 millones de pesos y puede llegar el señor al que en la esquina de su casa le robaron los tapones de su vehículo. Y de todo eso, pues el Ministerio Público, claro, por áreas de especialización, pero tiene que entrarle como institución y tiene que desarrollar la correspondiente investigación. Entonces, tenemos un problema, digamos, para completar el diagnóstico, de falta de prevención de los delitos, toda vez que la incidencia delictiva es muy importante. El año pasado cerramos más o menos con 32 millones de delitos cometidos, que no denunciados, cifra del INEGI. La última fue de 2014, 2015 todavía no se da a conocer, evidentemente. Tenemos fallas en investigación de los delitos, es decir, una vez que ya se denuncia el delito, ya la gente va al Ministerio Público, ahí el Ministerio Público no siempre responde como es debido, por todo esto que señalamos. Los juicios en materia penal, pues tú ponías el tema presunción de inocencia. Hay mucha opacidad todavía en la justicia penal, hay una enorme arbitrariedad. Las pruebas no son pruebas confiables. Te doy otro dato. En un estudio que hicimos en la UNAM de las sentencias penales aquí en el Distrito Federal, en el 95% se aportan elementos de prueba no técnicos que llamamos, es decir, testimonios.
La señora dice que vio al sujeto salir corriendo y cuando lo describe ante el Ministerio Público dice sujeto de sexo masculino que mide entre unos 60 y unos 70, de tez morena clara, cabello oscuro, traía unos jeans y una camiseta blanca. Mario está describiendo al 60% de mexicanos en esa franja de edad. Y con eso, con ese testimonio de la vecina, se condena. Se condena. Y con un asunto que también has marcado insistentemente en distintas intervenciones. Muchos de estos delitos muchos de estos cargos se tienen que defender desde la cárcel. Sí. O sea, ni siquiera es este asunto de delitos graves, corrígeme en esto. Es correcto. Entonces, que también agudiza la injusticia, la presunción de culpabilidad y esta realidad, para mí es sorprendente, de un delito que se comete en la ciudad, que mandan al presunto responsable al penal de Morelos y por alguna razón que no entiendo, el expediente puede estar en un juzgado a cientos de kilómetros. Sí. Y eso es una enorme injusticia para el propio interno, para la familia, que tiene que hacer un desplazamiento de kilómetros para ir a visitarlo, y para el abogado que le toca defenderlo, porque también es difícil defender a una persona cuyo expediente, por ejemplo, el despacho del abogado está en el DF, el expediente a lo mejor está en Morelos y tienes al interno en Hermosillo, porque lo mandaron para allá. Bueno, es enormemente complicado. Entonces, ahí tenemos un problema respecto de lo que se llama técnicamente prisión preventiva, es decir, es una prisión en donde un juez ordena a una persona que vaya a la cárcel mientras se le sigue el juicio. El 40% de todos los internos de nuestras cárceles no han recibido una sentencia que diga que son culpables. Están en prisión preventiva. Hay alrededor de 250,000 internos en esos 350 centros, más o menos. La cifra es 40% están ahí. Sí. Sin saber si son culpables y ya han sido castigados por el Estado y abandonados, porque finalmente es imposible. O sea, todo esto es lo que estaba atrás en 2008, cuando el legislador, junto con una enorme presión social, motivó a hacer la reforma que se instaló. Déjame ir a un corte y regresamos para que, una vez de este diagnóstico, así a rápidas pinceladas, ¿qué se propuso el legislador? O sea, ¿por qué 8 años? ¿Qué ha pasado? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Miguel Carbonell de uno de los temas más lacerantes de los derechos, sobre todo del México social. Por alguna razón se ha perdido que en el centro de la cuestión social está el acceso a la justicia. Y en ese sentido hay que incorporarlo como un elemento que vulnera, fractura y nos lleva a esta enorme desigualdad brutal de que, bueno, los más pobres, los más vulnerables, los de menos recursos, muchos de ellos están injustamente en estas cárceles y bueno, es un tema mayor y por eso es importante comprender lo que debe pasar el 18 de junio de 2016, que nos dijeron, debía estar instalado un nuevo sistema penal acusatorio. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. La reforma constitucional en materia procesal penal obedece a la necesidad de establecer un nuevo sistema de procuración e impartición de justicia, en virtud de que la actual tiene serios problemas de diseño y operativos que lo hacen ineficiente e injusto. Se requiere por ello transitar de un proceso inquisitivo a un proceso penal acusatorio y predominantemente oral. Se confía que la reforma permitirá al Estado mexicano suministrar una respuesta adecuada a la grave crisis que atraviesa la justicia penal y que todos los sectores políticos y sociales reconocen. En este diagnóstico muy resumido, sintético que nos has hecho, obviamente había enormes necesidades de una reforma, una profunda reforma. ¿En qué consistió la propuesta? Bueno, lo que finalmente las leyes que emanaron, ¿qué pretendían? Es una reforma que se ha ido dando en todos estos años. Arranca en 2008 con la publicación de un decreto de modificaciones a la Constitución Federal de 18 de junio de 2008 precisamente. Y lo que se intenta es hacer una transformación mayúscula, un cambio completo a cada una de las partes que integran el procedimiento penal mexicano.
¿Qué se pone en el 2008? La necesidad de que todos los cuerpos de policía de este país actúen coordinadamente en las tareas de prevención del delito y que coadyuven a la investigación de los delitos, porque antes había una separación estricta entre tarea de prevención del delito y tarea de investigación del delito. De tal suerte, esto que generaba, nada más para que lo dimensionemos en términos prácticos. En México tenemos aproximadamente 400,000 policías. Estaban patrullando las calles, estaban pues atendiendo llamadas de emergencia, etcétera. Y sin embargo, cuando ya el delito acontecía, cuando ya sucedía el hecho calificado por la ley como delito, se abstenían de cualquier otra actuación más que asegurar el perímetro en donde sucedió el hecho y llamaban al Ministerio Público. Por eso en México es algo muy llamativo, que en otros países no pasa, en donde cuando hay un atropellamiento en vía pública, por ejemplo, a todos nos ha pasado que hemos visto cadáveres tapados a lo mejor con una sábana, que llevan ahí 2, 3, 4, 5 horas esperando que llegue el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la policía no tiene facultades de investigación. Entonces, esto dice, oye, no podemos desperdiciar a 400,000 policías que nada más estén en sus patrullas dando vueltas, ¿verdad? Vamos a capacitarlos para que investiguen. Luego, también se modifica el artículo 21 constitucional para permitir la acción penal privada. Esto es que los particulares, en ciertos casos, en ciertos supuestos, en vez de ir con el Ministerio Público a presentar una denuncia, puedan ir con el juez y acusar penalmente a una persona. Y que el juez ya valore si ese ejercicio de la acción penal tiene mérito o no para llamar a la persona y someterla a un juicio. 3, se introducen los juicios orales, esta denominación que tanta fortuna ha hecho, ¿verdad? Pues que es una transformación, diría yo, completa de la manera en que se desarrollan los juicios y los procesos en México, ¿no? La construcción de espacios adecuados para ello. Infraestructura. Enorme. Ahí se requiere, se ha requerido, se va a requerir probablemente en el futuro una inversión en infraestructura, porque la idea es que la gente los vea. La idea es que haya un control social de la justicia, ¿no? Máxima publicidad, pues. La máxima publicidad. En la medida de lo posible que la gente esté ahí, que los medios de comunicación estén. No se va a permitir la entrada de cámaras en las salas de juicio. Esto fue muy debatido. Hay puntos de vista a favor y en contra. En Estados Unidos, por ejemplo, en las entidades federativas sí se permite, a nivel federal no. En otros países los juicios sí son objeto digamos, de filmación por los medios de comunicación. En México se decidió que no en esta primera etapa y yo quizá diría que es una buena decisión en este momento. A lo mejor se puede revisar más adelante, ¿no? Y luego también se introdujo el mandato de que dos cositas más. Uno, de que en la ejecución de las penas se respetaran los derechos humanos, es decir, en las cárceles, cosa que es, yo creo que al día de hoy es urgente, pero utópico todavía. Y luego, por último, se crea paralelamente, no en la misma fecha, pero muy cercano, un sistema de justicia penal para adolescentes. Es decir, todas las personas de entre 14 y 18 años que cometen un delito, que tengan su propio régimen penal, con sus propios jueces, con sus propias autoridades de procuración de justicia, porque en cumplimiento a un tratado internacional, la Convención de ONU de los Derechos de los Niños, que tú también conoces y has analizado y comentado, se exige esta diferenciación. Justicia penal para adultos, justicia penal para adolescentes. Y en ese sentido, 8 años, parecía mucho en 2008 y el tiempo ya llegó. O sea, ¿qué implica? Obviamente hay recursos, pero hazme un recuento. Estamos hablando propiamente de dos administraciones, ¿no? El presidente Calderón, el presidente Peña, ¿no? Que inicia este proceso. ¿Dónde estamos? Haznos un balance. Después de esta gran iniciativa que implicaba reformas a otras leyes y construcción de nuevas leyes, según entiendo. Sí. Haznos un balance. O sea, estamos, sí, acerca de que en 60 días, algo así, tengamos en todo el país. O sea, ha sido muy publicitado las escenas de ver la foto del juicio oral y yo he leído algunos documentos tuyos que hablas de que algunas entidades sí, otras no tanto, pero dime dónde tenemos los avances y después entramos a los retos. A ver, yo creo, primero lo de los 8 años. ¿Por qué 8 años? A mí me tocó participar en la redacción de esa parte de la reforma, precisamente, fue objeto de un largo debate, pero el punto es nosotros analizamos experiencias comparadas. Por ejemplo, el país que más inspiró nuestra reforma es Chile. En Chile ellos se adelantaron pues más de 10 años a lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos, y cuando nosotros vimos la experiencia chilena, allá tardaron 5 años en la implementación y todavía siguen mejorándolo, pero nosotros dijimos, a ver,
Chile, 18 millones de habitantes, un país que es unitario, no es un país centralista, no es federalista como el nuestro, y un país pues con una dimensión geográfica mucho más acotada. Nosotros, 122 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados, 32 entidades federativas, un régimen jurídico federal, otro en cada una de las entidades federativas. Caray, Sí. ¿será que podremos en 5 años? Nosotros pensamos que se requerían 8 y en ese momento muchos dijeron, no, pues 8 años, ¿cómo? Es demasiado. La verdad es que, como siempre, bueno, no siempre, a veces pasa en México, estamos al cuarto para las 12, como tú dices, faltan ya escasos pocas semanas y todavía falta muchísimo por hacer. Vaya, todavía no se expiden todas las leyes, todavía no están capacitados, pues para empezar, ni los policías, solo el 5% de policías están capacitados ya para el nuevo sistema. Capacitación de ministerios públicos, construcción de salas para juicios orales. Entonces, la verdad es que incluso yo ahorita ya diría, obviamente con el paso del tiempo, que hasta nos quedamos cortos con los 8 años. Sí, ya, bueno. ya no es momento de prorrogarlo, pero ciertamente que fue atinado el poner esa... Hazme una reflexión por actores. A ver, obviamente, empecemos al revés. Esto implica capacitación de jueces. Una nueva... Pues una nueva capacidad para, ya no están, déjame imaginarlo, en un escritorio lleno de estos enormes cientos de hojas, en el que hay un secretario técnico que está leyendo y les construye una sentencia. Ahora vas a tener que estar sentado en un escritorio frente a una figura acusatoria y otra que está defendiendo. ¿El acusatorio sería el Ministerio Público? Es correcto. Y- O un particular en el caso que sea acción penal privada. Y en la defensoría estaría otra figura que de grandes necesidades de un defensor de oficio, pues. ¿De oficio o particular? O particular. Si el acusado lo puede pagar, tiene un abogado Y si particular no es a su obligación servicio, constitucional de proporcionarlo, ¿no? tiene el Estado, en caso que no lo pueda pagar, el Estado le tiene que Entonces, proporcionar. los jueces, sí tenemos jueces capacitados, motivados, sí ha habido la motivación de usar una frase, o ha habido en esa parte, ¿cómo percibes tú el reto? Los jueces que ya conocen el nuevo sistema y que lo están ejerciendo están enormemente contentos. Están muy satisfechos. ¿Por qué? Por lo que tú indicabas. Imagínate la diferencia que para el día a día, para lo cotidiano, supone para un juez, en vez de estar revisando expedientes y proyectos de sentencia que les hacían sus secretarios, pues estar viendo la justicia viva. La justicia interactuando, poder ver a la cara al acusado, poder evaluar el desempeño del Ministerio Público, los elementos de prueba, cómo se está conduciendo el defensor público-privado, pues eso le da mucha mayor frescura. ¿Hay jurado? No, no hay jurado. O sea, En esa es México una gran diferencia. O sea, es el juez que imparte la justicia oyendo pruebas probatorias y acusatorias. sí. ¿Cuántos jueces hay en el país? No, bueno, hay miles de jueces porque hay jueces federales, hay jueces en cada una de las entidades federativas y ahora en una medida, creo yo, atinada, se están formando jueces específicamente para este sistema. Es decir, no todos los jueces que trabajaban en el anterior sistema, que estaban acostumbrados a esta lectura de documentos, se van a poder incorporar. ¿Por qué? Porque un juez en el nuevo sistema requiere una gran dosis de manejo de la escena. Es en vivo, ahora sí como en la televisión, ¿verdad? Es en vivo, no hay de que, oigan, corte, ¿verdad? Se toma 2. En ese momento en la audiencia todo se está grabando, hay grabación de audio, hay grabación de sonido. Y también necesita mucha psicología el juez, necesita un dominio psicológico pues para identificar también qué tanta credibilidad tiene un testigo, qué tanta credibilidad tiene un perito, cuando los movimientos corporales de un testigo denotan falta de credibilidad o que está mintiendo. Por ejemplo, una persona que cuando te habla está viendo todo el tiempo al piso, una persona que adopta un lenguaje corporal defensivo cuando cruza los brazos, cuando gira el torso. Digo, son cosas Son que... habilidades totalmente, digamos, enormes. Digo, aparte de dominar, digamos, los procedimientos, la técnica, el marco jurídico, ahora tiene que tener estas habilidades psicosociales, de interpretación. Es un enorme desafío. Ahí me imagino que ha habido capacitación, construcción de nuevos actores. Y en ese sentido, dime, la entidad que está más avanzada en la construcción de esta figura fundamental, el juez, ¿y cuál entidad más rezagada?
Baja California está muy bien, ha hecho un buen trabajo. En Morelos tienen muy buenos jueces. En Zacatecas tienen buenos jueces. Digamos, estarían de la media para arriba, ¿no? Digamos, entre los más destacados. Atrasados, ya lo dijo incluso el presidente de la República, tuvo incluso que salir el jefe del Estado mexicano a hacer un llamado de atención por lo grave, Sonora. Sonora dejó pasar todo el tiempo sin dar un solo paso, al grado de que el presidente de la República tuvo, insisto, que hacer un llamado de urgencia a los sonorenses, al gobierno que ahora está entrando recientemente, y decirles, oigan, pues qué está pasando, ¿verdad? Porque sí era la entidad más atrasada. Déjame hacer un corte, pero el tema es que fue hasta ahora que fue el reclamo a Sonora. Cuando seguramente una de las situaciones es de que esto que estaba diagnosticado, y hoy podemos señalar ciertas complicidades, etcétera, pero finalmente se dejó pasar mucho tiempo. Vamos a un corte y regresamos para que nos vayas escribiendo los otros actores, las partes que faltan, y hay un tema que tocaste, que faltan leyes. Sí. Y eso habla de un legislador que tiene que se reúne ahora en febrero y yo no sé si está en la agenda. Vamos a un corte y regresamos para hablar con Miguel Carbonell de uno de los temas más sentidos y que por otra parte los tiempos, la exigencia hay que subirla para apresurar el paso y en este gradualismo a veces muy desigual, pero que urge poner el acento. El país tiene que tener justicia y capacidad de garantizar derechos, pero finalmente esto implica un instrumento, un aparato que está en proceso. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Los principales aspectos de la reforma en el sistema penal mexicano se pueden sintetizar de la manera siguiente. A. Establecimiento del proceso acusatorio. B. Principios procesales. C. Derechos del imputado. D. Derechos del ofendido y de la víctima. E. Orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso. F. Precisiones procesales y terminológicas. G. Modificaciones al Ministerio Público. H. Nuevo perfil del órgano jurisdiccional. I. Mecanismos alternos de solución de controversias. J. Delincuencia organizada. K. Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, ya tocamos el tema de los jueces. Otra figura importante es esta defensoría pública y privada, que entiendo que también se requiere capacitar, se quiere realmente un ejército con la motivación y con los elementos para participar en este caso. Y ahí, nuevamente, ¿cómo estamos? O sea, ¿cuál es el balance que podríamos hacer a semanas de que supuestamente tendríamos el sistema completo? El tema que señalas, Mario Luis, es fundamental porque muchas veces le echamos la culpa de que no siempre se logra la justicia en México a las autoridades. Pero aquí debo ser enormemente sincero y a lo mejor a muchos de mis colegas abogados no les gusta, pero tengo que decirte, Mario Luis, que en alguna medida los abogados somos corresponsables de que no tengamos una buena calidad de la justicia en nuestro país. Por falta de capacitación, por falta de compromiso. A veces también pensamos que la corrupción solo está del lado de las autoridades. No es cierto. Los abogados también fomentan la corrupción y también son partícipes de la corrupción. ¿Qué está pasando en el tema específico que me preguntas? Tenemos una defensoría pública cuyo punto de partida es muy débil institucionalmente, porque los defensores públicos en México están muy mal pagados, sobre todo en las entidades federativas. A nivel de Defensoría Pública Federal, el Poder Judicial de la Federación creó un instituto de defensoría pública que ya tiene sueldos decorosos. Estamos hablando de que un defensor público al día de hoy puede estar ganando entre 50 y 60 mil pesos al mes. Es el abogado que va a tomar tu caso y va a estar frente al juez argumentando por qué eres inocente. Sí. Toda persona procesada en materia penal tiene derecho a un abogado. Se le tiene que garantizar. Si no está acompañada de abogado todo el tiempo en todas las audiencias, se vulnera la Constitución y tratados internacionales. Ahora, esta persona tiene dos opciones. Una, o saca dinero de su bolsillo y contrata un abogado particular hasta donde le alcance, ¿verdad? Hay abogados que cobran millones. Y hay despachos que, bueno, de pronto hay revistas en que salen los despachos y ve una fortuna que se maneja ahí. Que no necesariamente ese dinero
no es parte de esta corrupción. Digamos, No, son honorarios profesionales como en cualquier profesión, ¿verdad? Así es. Digo, también hay médicos que cobran carísimo. Yo en esto no tengo... Ahora, si el procesado no tiene dinero, porque suele la suceder, mayoría, la mayoría efectivamente pues no está en posibilidades de hacer este desembolso. En este país, déjame dar el dato, en que solo 22 millones de mexicanos, digamos, no son ni pobres ni vulnerables por ninguna carencia de ingreso, y me imagino que tampoco ante la injusticia de un sistema judicial. El resto, 100 millones, no solo es la precariedad de las carencias de salud, de educación, sino la precariedad de que la justicia, que yo siempre he insistido que es un tema que debe medirse como parte de un elemento que empobrece a la gente, pues pone en las manos de estos defensores de oficio que no pueden pagar, bueno, pues que le asigna el Estado, porque no pueden pagar un abogado. Y ahí me imagino que históricamente ha sido un rezago brutal. Brutal porque yo he participado en cursos de capacitación para muchos de ellos y me cuentan unas historias verdaderamente dramáticas. Por ejemplo, algunos no tienen ni hojas de papel, le tienen que pedir a la familia del procesado que les lleve hojas para poder imprimir muchas veces sus escritos, sus alegatos. Me dicen en algunas entidades federativas que no tienen forma de pagar peritajes. En ciertos delitos es importantísimo contar con un peritaje. Por ejemplo, en delitos de abuso sexual contra menores, en delitos de violación, por ejemplo. Cuestiones de ADN pueden ayudar mucho. Claro. Porque el análisis de un líquido corporal, el análisis hasta de un cabello, de una colilla de cigarro que pudiera haber sido encontrada, pues nos puede dar la distancia o la diferencia entre una sentencia de culpabilidad o una de inocencia. Entonces, los defensores públicos muchas veces no pueden acceder a ello, están en una desventaja frente al Ministerio Público y eso naturalmente lastra o disminuye la calidad de la impartición de justicia en México. Y me imagino que nuevamente las entidades que más han avanzado son las que han avanzado también en la capacitación de jueces y la construcción de estas figuras e implementación. ¿O hay esta desigualdad? No, es así, sin duda, va de la mano. Así es. Porque la buena capacitación no es una capacitación solo para jueces, tiene que ser para todos los actores. Así es. No sirve de nada tener buenos jueces con malos defensores. ¿Qué resultado vas a tener? Pues no va a ser bueno. Y ahí obviamente están estas entidades, más Chihuahua, que me comentabas. Chihuahua, Nuevo León ha hecho muy buen trabajo. Y me interesan los estados del sur-sureste, digamos, donde la pobreza y la marginación se expande brutalmente. Hay que recordar datos, o sea, en Oaxaca o Chiapas, casi 7 de cada 10 chapaneco o oaxaqueño es pobre, o sea. Ahí no estamos tan bien, esa es la verdad. Tenemos un problema muy, muy difícil de calidad en la formación y en la impartición de justicia en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca menos. Fíjate que el anterior gobierno, no el de Gabino Cue, sino el anterior, sí le invirtió a la capacitación, hubo avances. De hecho, Oaxaca fue de los primeros que inició la reforma penal, ya la aplicación práctica, con muchos problemas y con muchas asegúnes, pero hubo una primera oleada de esfuerzo. Que después decayó en esta administración después de Gabino Cue. Sí, después decayó un poquito, esa es la verdad. Ahora, en ese tema, déjame darte este dato para quienes nos están viendo porque es interesante. Fíjate que en estados como Chihuahua, por ejemplo, que capacitaron muy bien a sus defensores públicos, pasó algo bien curioso. Déjenme ponerlo en términos muy coloquiales, les comieron el mandado a los defensores particulares. Es decir, los abogados particulares que litigaban en materia penal, que cobraban, pues muchos de ellos honorarios muy, muy cuantiosos, empezaron a perder clientes porque los defensores públicos que le entendieron al nuevo sistema, que se capacitaron, que se prepararon, pues y que evidentemente no le cobran al procesado o a su familia, pues tuvieron un muy buen desempeño. Entonces la gente dijo, oye, ¿para qué voy a pagar yo 100,000, 200,000, 300,000 pesos o $1,000,000 al abogado si el defensor público está más preparado, está más actualizado y hace el mismo trabajo gratis? Entonces, yo esto lo menciono, Mario, porque a mí me parece que debemos de advertirle a mis colegas abogados. Claro. Muchos de ellos que no se prepararon y ahorita están viendo las consecuencias, porque muchos de ellos dijeron, no, esto es lo mismo que antes. Aquí lo que cambiaron fueron las leyes, aquí cambiaron 2, 3 cositas, pero si yo soy bueno en el anterior sistema, voy a tener éxito en el nuevo. Pues, ¿qué crees? Que no. Ahora vamos a la otra parte, la parte acusatoria, el Ministerio Público. ¿Qué ha pasado ahí? ¿O qué debió haber pasado y cómo estamos? O sea, porque es la parte que reúne las pruebas acusatorias, ¿sí? Y que finalmente, déjame decirlo, de alguna manera siento que tienen ventaja. En el nuevo sistema ya no, tenían ventaja.
Esa fue una de las causas de la Sí. reforma, que la cancha, decíamos antes, la cancha estaba muy inclinada en favor del Ministerio Público, ¿no? Ahora ya la cancha se emparejó de una forma importante. Yo veo sinceramente dos focos rojos en este proceso de reforma. Uno de ellos es el Ministerio Público y el otro son las cárceles, ¿no? Tenemos dos problemas Sí. ahí mayúsculos. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? A ver, perdón por decirlo de una manera brutal y directa, pero creo que quienes nos están viendo merecen escucharlo. Hay una enorme corrupción. Hay una enorme corrupción. Las averiguaciones previas se aceleran o se rezagan en función de los estímulos. O sea, se siguen, digamos, manipulando en función del interés económico del Ministerio Público. Sí. O sea, eso no se ha logrado transformar, reducir, evitar, y seguimos estando en manos de quien tiene más dinero, pues puede evitar que se integre su caso y ser liberado por la puerta de atrás, y probablemente el que está acusando está ahí sometido y no sabe que ya hubo un arreglo privado. Sí, en esa parte yo veo todavía un problema grave de corrupción, porque el asunto es fíjate, en un país, y esto pues tú lo has estudiado sobradamente, ¿verdad? En un país tan desigual como México, el hecho de que haya actores que toman decisiones jurídicas con base en elementos de corrupción multiplica por cientos o por miles este fenómeno de desigualdad. ¿Por qué? Porque no somos desiguales solamente en recursos o en alimentación o en vivienda, sino frente al Estado y frente al servicio público de justicia que el Estado presta. Entonces, ahí sí ya es una cosa brutal, ¿verdad? Y que puede explicar esto de que lo que uno evita es llegar a denunciarlo, porque sabe que va a ser extorsionado o vulnerado, ya no solo por el que nos hizo la ofensa o generó el delito, sino ahora por un funcionario del Estado. O sea, se convierte en el actor fundamental que agrede el derecho de un ciudadano. Sí, y ahí hay alguna entidad que digas, bueno, ha avanzado, o es una situación generalizada que está corroyendo los avances. No, hay procuradurías que han ido haciendo un esfuerzo, digamos, la Fiscalía de Chihuahua, por ejemplo, la Procuraduría de Baja California, por ejemplo, con algunos asegúnes, pero digamos la Procuraduría de Morelos, que también ha tenido pues una tarea importante en estos años. Esto que tú señalabas se llama doble victimización. El hecho de que primero eres víctima de los delincuentes, sí, y luego del Estado ineficiente que no cumple con sus tareas, y ahí repito, tenemos un enorme problema. De hecho, el INEGI, en este estudio que hace sobre victimización, cuando le dice, ¿usted ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, sí o no? Los que mencionan que sí, lo denunció o no, y ahí viene el dato que ya te compartí, sí. 93% dice no. Y el INEGI les pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no denunció usted si fue víctima de un delito? Y la gente, en buena medida, en la mayor medida, responde lo que tú señalas. Por eso es tan importante tu comentario, porque dice, tengo miedo de que si denuncio, me vayan a pedir dinero. Así es. Sea objeto ahora del abuso, de la violencia institucional, del Estado que genera estas desigualdades, y una situación probablemente de indefensión total, porque bueno, está ahí una situación también de enorme sensación de riesgo, de vulnerabilidad. Déjame hacer un corte y regresamos a esta otra parte. Yo he sostenido consistentemente estos últimos meses que esta administración todavía tiene 34 meses. Todavía tiene la posibilidad de acelerar el paso. Estamos a semanas de que se cumpla la fecha fatal, pero hay tiempo. Y quisiera que, regresando al nos digan, bueno, ¿a dónde enfocar? ¿Dónde concentrar el esfuerzo? ¿Qué va a pasar el 18 de junio? Me imagino un evento, me imagino un acto, seguramente discursos, de estos discursos de medio vacío, medio lleno. Pero más allá del evento, que seguramente ya está en las agendas, me gustaría dónde focalizar. ¿Cuál sería tu sugerencia? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de unos temas fundamentales que explican el país de desigualdad, de pobreza, de discriminación, de exclusión, de creciente vulnerabilidad. La falta de acceso a la justicia, la percepción de que cuando uno entra al Ministerio Público, uno no tiene los recursos, los contactos, la vulnerabilidad se acrecienta, y eso, déjeme decirlo, no ha estado medido en términos de cómo la injusticia del Estado acelera, agudiza, profundiza la pobreza en el sentido más amplio de la palabra. Vamos a un corte y regresamos. El sistema acusatorio se consagra expresamente al empezar el referido precepto, donde se señala: el proceso penal será acusatorio y oral.
Los principios que se enuncian también en el encabezado del artículo 20 constitucional pueden calificarse, en nuestra opinión, de básicos o políticos en virtud de que pueden aplicarse a cualquier sistema procesal penal, como enseguida se percibe. A. Principio de publicidad. Todo acto jurisdiccional debe ser público, salvo que existan razones fundadas en la protección de las víctimas o del interés público. B. Principio de contradicción. Las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos de la contraparte y controvertir cualquier medio de prueba durante el proceso. C. Principio de concentración. El desahogo de las pruebas, el desarrollo del debate y la emisión de la resolución deben ocurrir en un mismo acto procesal. D. Principio de continuidad. La presentación, recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos del debate, se desarrollarán ante el juez y las partes en una audiencia que será continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos previstos por la ley. Lo decía en el corte, cuando uno habla con Miguel Carbonell, siempre la sensación de tener más tiempo para ir más allá, pero bueno, espero tenerte en otras ocasiones. Tenemos 10 minutos, 11 minutos. Estamos a semanas de este evento, reunión, todos los poderes reunidos, porque es un evento significativo, 8 años después de las reformas constitucionales. Hemos avanzado nuevamente desigual, de una manera muy gradual, tenemos grandes rezagos, pero si ahorita, seguramente te pregunto yo y muchos otros, ¿dónde acelerar el paso? Todavía tenemos 34 meses, ¿dónde tú podrías el acento? ¿Qué falta que es imprescindible para que todo, digamos, anude y empiece a construirse en la próxima década este nuevo sistema de justicia penal acusatorio? ¿Cuáles son los grandes pendientes? ¿Dónde podremos avanzar? ¿Qué sugeriríamos a los poderes? Ejecutivo, legislativo, judicial. A ver, varias cosas. El 18 de junio del 2018, en el minuto 1 de ese día. ¿2016? De 2016, perdón, tenemos que estar listos. 18 de junio de 2016, minuto 1. Ajá. En ese momento la Constitución ordena que arranque para todo el país, tanto en el fuero federal como en el fuero de las entidades federativas del nuevo sistema, y hay que estar listos. Entonces, lo evidente es que tenemos que tener las salas de juicio oral construidas. Que sería lo fácil de hacer, simplemente construir los espacios. Sí, digo fácil en términos de lo material. Aunque requiere dinero, pues, pero sin duda eso, bueno, hay que tenerlo porque pues es el requisito. En la Facultad de Derecho tenemos, sí, en la UNAM tenemos ya ciertas salas para que los estudiantes aprendan. Exacto, en muchas universidades. Entonces, tenemos que llegar con la infraestructura indispensable para que físicamente se pueda llevar a cabo el nuevo sistema. Tenemos que tener a las agencias del Ministerio Público especializadas en el nuevo sistema porque todavía se van a tramitar causas anteriores bajo el sistema antiguo. Entonces, van a correr paralelamente. El 18 de junio yo creo que es, digamos, una meta, porque pues ya pasaron 8 años, pero no quiere decir que nos tengamos que detener ahí. Yo creo que inicia todavía, y en eso tu comentario es muy acertado, quizá una década, no lo sabemos, o 15 años o 20, de perfeccionamiento todavía. ¿Por qué? Porque en los estudios que nosotros hemos hecho de qué ha pasado en otros países que ya hicieron la reforma, sí hemos notado una curva de aprendizaje. Te pongo un ejemplo. Nosotros estudiamos el caso de Chile. En Chile, el primer año, cuando ya echan a andar el nuevo sistema, el primer año las audiencias duraban en promedio 5 horas y media, cada audiencia. Ya para el segundo año lograron reducir el promedio de duración a 2 horas y media. Ya para el tercer año ya andaban en hora y media. ¿Por qué? Porque al principio estaban todos rígidos, todos nerviosos los actores, el juez, el Ministerio Público, el defensor, no se la sabían todavía bien a bien esta escenografía que había que pues jugar y desarrollar, ¿verdad? Pues ya para el segundo o tercer año ya todo el mundo sabía qué tenía que decir, ya se sentían más cómodos en la sala, ya habían aprendido un poquito el papel que tenían que jugar y eso agilizaba mucho y eso daba un mayor dinamismo, iban más a los puntos concretos, no se echaban tanto rollo, pues los abogados somos un poquito tendientes al rollo, ¿verdad? Entonces, ciertas habilidades de comunicación. de comunicación exagerada, ¿verdad? Muchas veces. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirte, Mario? Que va a haber una curva de aprendizaje. Es natural, tenemos que aceptarlo, ha pasado en otros países. Pero me imagino que nuevamente en esta desigualdad hay entidades que ya han construido, no puedo imaginar el número de salas especiales, y con los jueces, con los defensores públicos y privados, con ministerios públicos. Pero por otra parte, en un artículo que te leía, estudiaba, veía que hay leyes que todavía faltan para armar. Ahí cómo estamos. Yo no sé si el Congreso, ahora en febrero, con la fecha, ¿de qué estamos hablando cuando nos dices que faltan todavía algunos marcos muy importantes?
Es indispensable. Qué bueno que lo tocas, Mario, porque mira, tenemos hoy un Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la base, la columna vertebral. Tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que nos va a desahogar todos aquellos delitos de bagatela o delitos relativamente menores, delitos que llamamos culposos, es decir, sin intencionalidad, sin dolo, ¿verdad? Sí. Sin intención de hacer daño, que también se van a poder ir por ahí, etcétera. Y nos falta una tercera ley que la Constitución ordena, que ya debería estar dictada, que se llama Ley Nacional de Ejecución de Sanciones en materia penal. Es decir, parece por el nombre que es, digamos, pieza clave para que todo funcione. Clave. ¿Por qué? Porque una sentencia condenatoria de un juez que a lo mejor condena a cárcel, o a lo mejor condena a horas de trabajo social, o a lo mejor condena a multa, etcétera, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a llegar el cuate al reclusorio y ahí qué reglas se le van a aplicar? ¿Cómo se va a hacer el conteo de los días, etcétera? Todo eso requiere de una ley, es esta. La Constitución ordena que el Congreso de la Espero Unión... que me digas que hay ya un proyecto que está en comisiones y que está a punto de ser dictaminado por la Cámara. El Senado está trabajando en un proyecto, está en la Comisión de Justicia del Senado de la República. Infortunadamente no se ha aprobado. No se ha dictaminado. Y yo esperaría... aquí el tema temporal es muy importante, Claro. porque uno dice, bueno, 18 de junio, el periodo de sesiones empieza el 1 de febrero. No, cuidado con esto. No es que te publiquen la ley 2 días antes, porque hay que estudiarla. La ley hay que analizarla, los actores tienen que introyectarse de los contenidos de la ley, etcétera. Entonces sí estamos en un déficit. Tenemos otro tema ahí pendiente, que es el diseño institucional de las procuradurías. Ya se hizo una reforma constitucional para crear las fiscalías. Que en buena medida sean autónomas del Poder Ejecutivo. Esto es básico porque la Procuración de Justicia muchas veces responde a intereses, a visiones del poder. Lo dijiste muy bien, estaba yo buscando la palabra, pero ha habido una manipulación política y a veces hasta descaradamente partidista. Así es. De las procuradurías. ¿Qué se hizo? Se hizo una reforma constitucional para diseñar unas instituciones autónomas que ahora se van a llamar fiscalías, pero hace falta la legislación secundaria, que se apruebe la legislación Sin secundaria. eso tampoco puede operar las fiscalías. Esa es una pieza básica. Mario Luis, el tema del combate a la corrupción, es decir, toda la delincuencia que se realiza desde adentro de los poderes, desde adentro de la propia institucionalidad estatal. Se creó una fiscalía anticorrupción, por ejemplo, a nivel federal, cuyo titular no ha sido nombrado. Ya han pasado varios meses, es una fiscalía que no tiene titular, con lo cual, pues yo me imagino que lo que nos están diciendo es que no les importa el tema, ¿verdad? Cuando hay delitos de corrupción desde flagrantes, desde los más básicos, como que los funcionarios se roban el material del escritorio o se llevan a su casa las persianas de la oficina. O servidores públicos que trabajan en acciones privadas de los altos funcionarios. Por ejemplo, ¿verdad? Una magnitud. Entonces, hasta desfalcos de miles de millones de pesos. Bueno, todo el engranaje del combate a la corrupción desde el punto de vista penal falta de desarrollar en el plano legislativo. Entonces ahí estamos. Pero déjame decirlo, sin estos tres marcos jurídicos que faltan, es imposible que funcione el 18 de junio, salvo que, déjame hacer el escenario, no de lo posible, lo deseable. El escenario es que la primera semana el Congreso se reúna, discuta y pueda aprobar y publicar las leyes, vamos a publicar en finales de febrero, para que haya todavía marzo y abril, 60 días, para que todo el sistema judicial conozca, comprenda, capacite y pues no se inicie el proceso de capacitación, comprensión y uso de las leyes. Si no hay esas leyes, el rezago es mayúsculo. Es mayúsculo porque evidentemente una de las grandes aspiraciones de la reforma es que, a diferencia del sistema anterior, ahora sí todo sea conforme a derecho, en la mayor medida posible. Siempre habrá algún grado de divergencia entre lo legalmente establecido y lo efectivamente aplicado, pero lo que queremos es apego a las reglas. Pero para que las reglas se puedan cumplir tienen que existir. Tienen que haberse expedido las leyes, que de hecho, y es algo que a mí me extraña, Mario, es una gran irresponsabilidad de nuestra clase política, porque te diría algo con enorme sinceridad, esa es la parte fácil. Expedir leyes en México. Y hemos hecho alarde de que transformar la realidad es difícil, pero transformar el marco jurídico, las reformas constitucionales, para hablar de otro tema. A cada rato. ¿No? Se han hecho más de 700 modificaciones a nuestra Constitución. Y es incomprensible porque hablamos de seguridad y justicia, y hay una pieza, digamos, asible, que es estas reformas jurídicas, constitucionales,
y el rezago es mayúsculo. Estoy bien en decir que ese es el gran pendiente de foco rojo que detendrá todo si no logramos exigir que por lo menos se emitan las normas. Ese es el punto donde realmente, tú dirías, urge poner en la atención de los gobernadores, el presidente de la República, todos los poderes, ¿no? En lo inmediato sí, y el segundo es capacitación. Las dos cosas. Necesitamos buenas leyes y necesitamos sujetos capacitados. Y capacitarlos en las leyes que se van a emitir. Claro, para que efectivamente se puedan aplicar correctamente. Ahora, fíjate, un último dato, un último comentario muy importante, porque seguramente quienes nos están viendo también trabajan en los partidos o quieren ser candidatos o aspiran, ¿no? Algunos o muchos, ¿no? Y algunos independientes y otros en los partidos. Bueno, el INEGI reporta que el problema que más preocupa a los mexicanos en este país, el problema más que el empleo, los bajos salarios, etcétera, es el tema de seguridad y justicia. Es decir, la gente quiere salir a la calle, quiere ir a su trabajo, quiere pasear con su familia y sentirse tranquilo. ¿No? La gente tiene temor de ser asaltada, de ser violentada en sus derechos, de que entren a su casa a robar, de que en el transporte público la asalten, porque pasa todos los días y afecta a millones de personas. El INEGI dice que en 1 de cada 3 hogares en este país hay por lo menos una víctima del delito, que fue víctima del delito en los últimos 12 meses. Estamos hablando de más de 30 millones de personas, Mario. Entonces, ¿cómo los políticos han sido tan miopes? ¿Cómo la clase política ha sido tan mediocre en México, que no ha advertido el enorme filón en términos de votos y de aprecio popular y de legitimidad que le daría a un gobierno ser efectivo contra el crimen? Verdaderamente tener seguridad, tener justicia en este país. Tiene eso, debe tener un premio y un reconocimiento político, y nuestra clase política mediocre y miope no lo está viendo, creo yo, adecuadamente. Sí, por lo menos esa motivación, digamos, la más frívola, digamos, en términos de simpatía, debería estar atrás, pero no está. No está. Y debería simplemente cumplir. Lamentablemente el programa se nos acaba. Yo quiero subrayar lo que bien dijiste. Seguridad y justicia es la gran demanda, es el gran agravio nacional. Sin duda, la parte, digamos, de persecución del delito, fuerzas federales, ejército, marina, capturando, recapturando, qué bien, pero si no está esta parte central, si la clase política, los gobernadores, los diputados, los senadores, no se dan cuenta, no solo del daño en términos de su imagen, sino el daño al país y la urgencia. Ojalá esta fecha fatal, que bueno que se puso, sea motivo para acelerar el paso y para realmente pensar que el 18 de junio nos van a decir los que abren esa ceremonia, que están conscientes del rezago, de las implicaciones, y relanzan el esfuerzo y aceleran el paso en esta república enorme, desigual, heterogénea, que reclama justicia, y esta parte, no ser doblemente victimizado por un Estado que no asume plenamente el mínimo de responsabilidad, garantizar justicia y seguridad. Miguel, muchas gracias por estar. Espero tener la oportunidad de nuevamente en julio que nos reunamos para ver qué pasó y podamos reflexionar de este y otros temas. Gracias a ustedes. No tengo duda que el tema de la justicia penal refleja la enorme realidad que tenemos, que para esto y otros temas es el Estado. El Estado es el responsable y lo que lo representan. Y sin duda, en el centro está este sistema presidencialista donde hay un jefe de Estado que debe poner el acento. Hay tiempo, podemos hacerlo, urge, hay que hacer no lo posible, lo deseable. Y en justicia, lo deseable lo ha delineado muy bien Miguel, está claramente delineado. Hay que exigir, no podemos esperar. Gracias a ustedes.